plurinominal por el Beni con la Alianza Unidad. La anterior semana hablamos y ella estaba en una movilización, hemos hablado más de un tema político, pero ahora vamos a hablar específicamente sobre su trayectoria y las propuestas que tiene para estas elecciones. Priscila, nuevamente en contacto, muchas gracias por aceptar y un gusto y disculpa la espera y bueno, cuéntanos un poco, ¿quién es Priscila Dantes para empezar? Buenos días, agradecida por el espacio, la oportunidad que nuevamente nos dan. Lo prometieron, lo cumplieron, les pedí un poquito de espacio para que el Beni pueda ser escuchado a nivel nacional y bueno, aquí estamos. Gracias a ustedes al espacio y a la oportunidad. Un gusto saludarlos. Bien, yo soy Priscila Dante Escalante, soy bioquímica farmacéutica de profesión. Nací en provincia, en un pueblo de 7.000 habitantes, a 250 kilómetros de la capital del Beni, a la capital de Trinidad. Soy joaquiniana. Soy hija de una mujer joaquiniana y un brasileño. Eh, nací en San Joaquín, estudié ahí hasta que salí bachiller. Luego salí a la capital del Beni a buscar estudios universitarios. Vine acá, me formé. Soy bioquímica farmacéutica, tengo 6 diplomados en educación superior, en toxicología, química legal, en bioseguridad, en farmacología clínica, en medicina tradicional. Hice una maestría en salud pública. Actualmente estoy cursando un doctorado en ciencias de la salud. Soy docente de la Universidad Autónoma del Beni, de la carrera de Bioquímica y Farmacia, en 8º semestre y hace un poco más de 10 años que ejerzo la docencia. He trabajado en diferentes laboratorios acá en Trinidad y bueno, desde hace ya 4 años y medio estoy incursionando en la política como diputada nacional suplente por el departamento del Beni, también plurinominal. Y bueno, actualmente estoy postulando y candidateando también para ser diputada titular esta vez, ya no suplente. Es un poco de lo que les puedo hablar de mí. Estoy casada, tengo 3 hijos varones, adolescentes de 14, 13 y un pequeño de 9 años. Esto es un poco de Priscila Mamá antes. joven, ¿eh? Debo decirlo. Sí, sí, sí. Tres hijos adolescentes, decías, Priscila. Deben pasar tus Sí, sí, ¡Qué hermanitos, ¿no? tengo bárbaro! 3 hijos. Tuve mi primer hijo de 21 años, muy un poquito adelantada, estaba todavía universitaria, entonces Claro. fue un poquito, fueron unos añitos un poquito duros, pero aún así no dejamos de estudiar gracias al apoyo también de mi familia, de mi esposo. Salí en los años que tenía que salir, no me aplacé ni repetí ni abandoné. Ah, muy bien. No fue fácil, pero seguimos, continuamos. Entonces tengo un hijo de 14, otro de 13, y el otro tiene 9 años. Me titulé, juré y comencé a trabajar. Fue muy importante, todo eso se logró gracias a la determinación que uno tiene también como persona, los objetivos claros y desde luego, sin duda, el equipo que hay detrás, que es toda la familia, el esposo, que siempre a uno lo sostienen y lo impulsan, ¿no? Priscila, mira, qué admirable, una madre joven, ya con dos adolescentes prácticamente y un pequeño de 9 años que ya va a entrar a la preadolescencia. Eh, Obviamente poder darles, nosotras como madres o como padres de familia o tutores, queremos siempre brindarles lo mejor a nuestros hijos, Sí. especialmente hablando del tema de la educación. Querida Priscila, ¿cuál será el programa de gobierno junto con Samuel Doria Medina en relación a la educación? ¿Cómo ves el nivel educativo de los niños entre 3 a 5 años que están en la edad y en la etapa inicial, educacionalmente hablando? Bueno, mire, la verdad que con el modelo estudiantil que implementaron a través de la Avelino Siñañi, lo que no se ha realizado con relación a eso es justamente una evaluación de si ha funcionado, de si no ha funcionado. Rápidamente, el año pasado y el anteaño pasado vinieron a hablar de modificaciones, de cambios, pero sin haber hecho una evaluación y sin haber hecho un diagnóstico. No se puede hacer un cambio si no se hace primeramente eso, ¿no? Tenemos nuestras observaciones, como diputadas siempre las hicimos notar, les hicimos llegar la falta de una aplicación de una currícula regionalizada. Nuestros niños, por ejemplo, acá en el Oriente, saben más de la cultura quechua, de la cultura aymara, de la historia de Occidente, más que de la propia del Oriente. Se consumen más obras literarias de Occidente que de Oriente. No es que no se deba hacer, sino que tiene que haber un equilibrio, se tiene que aplicar la currícula regionalizada. Por otro lado, también para nuestros maestros es importante que se le amplíen las horas. Hay muchos que están mal pagados, hay muchos profesores
mal pagados, donde tienen que tener hasta dos dobles turnos, dobles trabajos para poder ganar un poco más dignamente y poder sustentar sus hogares. Entonces, Alianza Unidad plantea, promueve que se reevalúe, se reasignen las horas para los profesores y que puedan ganar mejor. Se propone también una revolución prácticamente para que esté insertada en la currícula una educación financiera donde haya una capacitación para los jóvenes con un enfoque en emprendimiento, que hayan cursos de programación, que se utilice más, que se enseñe más el inglés. Si bien aprender nuestros idiomas nativos es muy importante, no podemos dejar de ir a la par de cómo va yendo el mundo, de cómo va la tecnología, de cómo va la ciencia en otros países, y básicamente se reduce en iniciar dominando un idioma universal como es el inglés, ¿no? Entonces, Bolivia tiene que proponerse esos desafíos y aplicarlo. El inglés es un idioma clave para conseguir oportunidades de estudio y de trabajo en un mundo que cada vez está más conectado por la tecnología, ¿no? Por eso tenemos que ser un país que apunta a dominar eso. Una educación que ofrezca a los estudiantes experiencias de enseñanza-aprendizaje que sean satisfactorias y motivadoras, que les permitan adquirir destreza sólida en lectura, escritura, en dominar las matemáticas básicas, porque ahora llegan jóvenes a las universidades con bastantes deficiencias en su formación inicial, inclusive con cosas tan básicas, ¿no? Fomentar, desarrollar un pensamiento crítico ante la información, en la resolución de problemas, acceder a Internet de calidad en las escuelas. Se necesita evaluar justamente esa situación actual y trabajar también en conjunto con los gobiernos municipales y las entidades territoriales autónomas para establecer convenios, para ampliar las redes con Entel, para que se fortalezca justamente ese acceso al Internet en todas las escuelas, incluidas las comunidades, ¿no? Implementar laboratorios de computación y capacitarlos a los docentes también en el uso. En la currícula se ha implementado robótica, pero la mayoría de los profesores se limitan a mandarles link de YouTube a los jóvenes para decir que se guíen con eso y con eso hagan su tutorial para elaborar su robot, ¿no? Algo que lamentablemente no resuelve el problema porque prácticamente los chicos lo están haciendo con la guía, con la orientación del Internet y no así de su profesor. Entonces, para ello también es importante capacitar, enseñar al profesor, analizar bien qué es lo que se va a meter a la currícula, ¿no? Y no solamente completar, rellenar, copiando cosas que no han sido evaluadas ni aplicadas acá en nuestra región, ¿no? Para todo eso anteriormente mencionado, demandamos movilizar toda la sociedad, padres, madres, maestros, en torno al aprendizaje. Es fundamental concentrar estos esfuerzos en la educación, especialmente en la inicial y la primaria. Obviamente sin dejar de lado la secundaria y asumir también corresponsabilidad para que hayan óptimos resultados. Estamos con Priscila Dantes, candidata a diputada plurinominal por Beni con Alianza Unidad que postula a Samuel Doria Medina. Priscila, hablemos un poco de salud, que es un poco tu campo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, cuáles son las prioridades principales? La anterior semana nos hablabas y quisiéramos remarcar un poco brevemente este tema, pero sí con la importancia que tiene la necesidad de que Beni, o que por lo menos Trinidad, tenga un centro de salud de tercer nivel, ¿no es cierto? Así es. Mire, en salud poco o nada se está invirtiendo, pero ello pasa también por el recorte que se le hacen a las regiones. Sabemos que los hospitales de tercer nivel dependen económica, financieramente de las gobernaciones, pero si tenés una gobernación a la que solamente le has dejado el 11% para que se lo pelee con las otras gobernaciones del país y los más de 300 municipios, que era lo que mencionábamos, porque justamente el Estado central concentra casi el 90% del manejo de los recursos económicos del país y deja entre ese 10 y 11% para las entidades territoriales autónomas, lo cual es insuficiente, donde los gobiernos departamentales y municipales tienen que prácticamente someterse políticamente y pedir las migajas del centralismo. Con las propuestas 50-50 de Samuel Doria Medina con Alianza Unidad, se propone que las entidades territoriales autónomas manejen sus recursos, decidan cómo invertirlos, dónde invertirlos, en lo que más necesiten, en lo que más
les haga falta. Hay departamentos en el país, obviamente, que no van a necesitar invertir tanto en salud. En este caso, el departamento del Beni va a necesitar invertir bastante porque su hospital de tercer nivel, que se inició su construcción hace 10 años, aún no ha sido concluido. Y ojo, que es decisión del gobierno nacional que lo inició, ¿no? Pero la parte administrativa le va a corresponder al departamento del Beni. Y si el primer año necesita 74 millones para su funcionamiento, pero la gobernación no cuenta con ello, tampoco va a poder hacer funcionar este hospital de tercer nivel, ¿no? Entonces, por eso es importante el 50-50. Y desde luego el nivel central tiene que cumplir con las competencias que están bajo su atribución según la ley, como es en el caso de la dotación de ítems de nueva creación, es decir, dar ítem a todos los profesionales, la parte de los recursos humanos, que es la que le corresponde al gobierno central, dotar estos ítems para que el dinero de las gobernaciones y de los municipios no se vaya contratando al personal y solamente se dedique más bien las entidades territoriales autónomas a administrar, a sostener económicamente los establecimientos de salud en la compra de los reactivos, de los insumos, de los materiales, encargarse del equipamiento, de la parte que le corresponde a la entidad territorial autónoma conforme a la ley. No como está actualmente, que las entidades territoriales autónomas están asfixiadas porque sus presupuestos no les alcanza. Caso de Riberalta, por ejemplo, la mayoría del presupuesto del municipio de Riberalta se va invertido en salud, porque tiene que sostener sus establecimientos de salud, que son más de 15 que hay en todo el municipio, más un hospital que aún no ha sido categorizado como de segundo nivel, que sigue siendo de primer nivel, pero que atiende otras especialidades que son parte del segundo nivel. Entonces, hay que hacer una reingeniería del sistema de salud, adecuarlo, acomodarlo, pero eso pasa también muy importante por la inversión de recursos económicos. Básicamente se reduce a recursos, a la buena voluntad, a la buena coordinación, a la capacitación. Se necesita también estar capacitando constantemente al personal de salud. Eso se propone con la Alianza Unidad con Samuel Doria Medina. Fortalecer, fomentar más el área de salud, priorizando las inversiones en estas dos áreas, salud y educación. Priscila, es muy importante lo que acabas de decir, especialmente en este punto de la capacitación al personal de salud. Evidentemente se está buscando lo que tú decías, un centro de salud de tercer nivel. Hay que saber cómo invertir, por eso lo que explicabas del 50-50. Estratégicamente, ¿cómo ustedes creen lograr estos objetivos para que realmente surja y se pueda culminar este sueño que realmente es tan necesario, es tan importante y tiene que cumplirse? Mire, actualmente con el gobierno nacional se los hemos explicado técnicamente, socialmente está justificado la importancia, pero no ha habido la voluntad, ¿entiende? Entonces ellos son los que debían concluir, pero no han tenido la voluntad de terminar de destinar los recursos económicos para que se concluya. Y como hay pocos recursos que le llegan a nuestra gobernación, no puede la gobernación tampoco hacerse cargo ni terminar de completarlo. Con el 50-50, 50 del gobierno central y 50 del gobierno autónomo departamental y los municipales y las universidades de todo el país, se pueden lograr mejores inversiones. Entonces, estratégicamente, ¿qué es lo que hace falta? Para nosotros los venianos, un gobierno amigo, un gobierno que deje de vernos como los entenados, un gobierno que escuche y atienda las demandas y necesidades que nosotros tenemos. Samuel nos lo ha demostrado, lo ha comprometido que lo va a realizar en caso de llegar a ser presidente, y en caso de no llegar a ser, nosotros como parlamentarios de salir electos vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir peleando. Y no se puede, por las buenas, con un presidente que realmente escuche y atienda a todas las regiones del país, haciendo este 50-50, nos va a tocar pelearlos en las mesas por el nuevo pacto fiscal. Recordemos que no ha habido aún un nuevo pacto fiscal. Samuel estaba simplificando ese pacto fiscal yendo directamente con la propuesta del 50-50. Pero si no llega a ser presidente Samuel, si no conseguimos este objetivo, los venianos, los bolivianos, nos va a tocar pelearlo a través del pacto fiscal. Y bueno, nosotros en el censo, lamentablemente, con nuestros 477,000 habitantes, de acuerdo a la forma en que hicieron la distribución en el anterior censo, el anterior pacto fiscal, van a seguir tocándonos migajas. Nos va a tocar pelear y presentar otros indicadores demográficos, mostrar los índices de pobreza, mostrar las precariedades que hay en nuestra región, y
buscar acuerdos, consensos con los demás departamentos. No va a ser fácil si nos toca ir por esa vía, pero no podemos seguir recibiendo migajas, no podemos seguir permitiendo ser un departamento pobre o un departamento de segunda en este país. Es por eso que nosotros estamos dando a conocer estas propuestas, este trabajo a los venianos para que comprendan la importancia de esta propuesta que está haciendo Samuel Doria Medina y Lupo, que es el 50-50, que prácticamente es una medida justa, es una medida equitativa, igualitaria con todas las regiones y con todas las entidades territoriales autónomas del país. Bien lo decías, querida Priscila, en caso, digamos, de que Samuel Doria Medina no salga presidente, estarían más que dispuestos a poder pelear por con el pacto fiscal. ¿Cómo exactamente o cuáles son los puntos clave que ustedes exigirían en esta pelea? Bueno, por población, que es como se hace el pacto fiscal, no tendríamos muchas chances de ganar, como le digo, porque 477,000 habitantes apenas, bueno, sin tomar en cuenta que es un censo con el que no estuvimos de acuerdo, que no era en una fecha que se debió hacer, que hubieron muchas irregularidades en la hora del levantamiento censal, pero bueno, más allá de toda esta justificación que podemos hacer sobre las irregularidades, vamos a ir a plantear con los indicadores que tenemos, con los indicadores demográficos, con los indicadores de pobreza, con los indicadores de natalidad, de mortalidad, de morbilidad. Entonces, vamos a tener que ir con todas esas justificaciones estadísticas, con todos esos datos, para demostrar el por qué estamos como estamos y que todo pasa por la deficiencia de recursos económicos que hay en nuestra región. Vamos a justificar la migración que hay de nuestro departamento también por las tasas de desempleo, por las tasas de migración que hay a otros países, no solo a otros departamentos, la deficiente vinculación caminera que de una u otra manera perjudica el desarrollo de nuestra región. Entonces, todos estos indicadores vamos a tener que ir a mostrarlos, vamos a tener que ir a justificarlos, pedir el apoyo, desde luego, de otros departamentos que estén en similar situación con nosotros, como por ejemplo Pando, quizá también Oruro, quizá también Chuquisaca, que también por resultados del censo le han quitado un curul que anteriormente nos quitaron a nosotros como Beni, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que ir a optar por una pelea, por una negociación, por un consenso, intentando buscar aliados. La parte un poquito más complicada, más difícil para nosotros como venianos, ¿no? Pero de tocar hacerlo, pues lo vamos a hacer y vamos a estar firmes, porque la idea es justamente esa, ¿no? Trabajar y representar a nuestra región, a nuestro departamento, donde toque y como toque, ¿no? La autonomía, qué importante, no solamente en salud, sino en todos los ámbitos, ¿no? Profundizar las autonomías siempre nos faltó en el departamento del Beni. Es más, tenemos unos estatutos que aún no han sido aprobados. Cuando en el año en que se aprobaron y los estatutos que se aprobaron, luego vino una modificación de la Constitución Política del Estado del 2009, ¿recuerdas, no ves? Entonces los estatutos había que adecuarlos a la nueva Constitución. Pero la siguiente Asamblea Legislativa Departamental que hubo en el departamento del Beni, en su mayoría dominada por el movimiento del socialismo, intentaron modificar los artículos que habían sido aprobados durante el referéndum, ¿no? Y es así que ha pasado muchos años, no se han conseguido aprobar estos estatutos porque entre el movimiento del socialismo que quiere modificar los artículos aprobados en un referéndum y entre una sociedad que quiere que se respete el voto y la democracia ejercida en las urnas a la hora de votar por este referéndum de los estatutos autonómicos, entonces siguen esas dos pugnas y que nos siguen perjudicando al departamento del Beni, y si a eso le sumamos que el gobierno nacional fomenta que no se profundicen las autonomías para que sigan teniendo regiones sojuzgadas o sometidas al centralismo económicamente y administrativamente, pues es por eso que no se ha podido consolidar acá en nuestra región las autonomías por las que tanto se lucharon y hubieron tantos días de sacrificios, ¿no? Y bueno, Samuel propone consolidarlas, que se concreten, que realmente las profundicemos, que las podamos vivir, que como venianos podamos decidir la forma en que nos queremos desarrollar, que queremos progresar, que queremos invertir y que queremos conseguir nuestro desarrollo. Bien, somos seres humanos, evidentemente, estamos tratando de luchar en pro de la ciudadanía boliviana, en este caso a la gente del Beni que realmente necesita y requiere de
de un centro de salud de tercer nivel es clave y es importante realmente poder luchar hasta lograr ese objetivo que es una realidad, Marce querido. Es una realidad, es muy importante, es vital. Un centro de salud para eso, ¿no? Y obviamente lo que Priscila propone, ¿no? Es que efectivamente esa será una de sus luchas en el Parlamento, si es que llega, bueno, cuando se llega a ser diputada titular, ¿no es cierto? Claro que sí, son una de las luchas, uno de los compromisos por ser el sector salud, por conocer la profundidad de cómo se está manejando. Como les mencioné en la anterior entrevista, imagínense, el sistema público no tiene un tomógrafo. El tomógrafo que consiguieron el año pasado fue de una donación, una cooperación internacional y que demoró años en llegar porque el gobierno ponía restricciones para recibir donaciones. Imagínense, esto es algo también que proponemos nosotros cambiar. Queremos una Bolivia abierta, ya que si el país no ayuda a los bolivianos, entonces que nos dejen que nosotros los bolivianos nos busquemos las ayudas por otros lados, ¿no? Y es así que se consiguió ese tomógrafo de donación, pero que ahora está necesitando mantenimiento, reparación, otras cosas para que pueda seguir funcionando. No tenemos un mamógrafo, imagínense todo el departamento del Beni, si hay una mamá, si hay una señora que quiere realizarse una mamografía, tiene que salir a otro departamento o si no irse a Brasil, que es con quien somos frontera el departamento del Beni, para poder acceder a una mamografía. Ni qué decir si hablamos de quimioterapias, de radioterapias, de enfermos de cáncer, ni siquiera para diagnosticar el cáncer, ni siquiera con eso contamos acá en el departamento del Beni. Tienen que irse a otro departamento para hacer esos estudios, esos análisis, ¿no? Ni que hablar de otras especialidades como cardiólogos pediatras, neurólogos pediatras, otras especialidades subespecialidades más específicas que se necesitan. No hay los suficientes ítems para que las personas acá se queden. Especialistas hay, quiero que sepan, ¿no? Y hay varios de ellos venían, entonces, pero vienen acá a su departamento, a su ciudad, quieren trabajar y le ofrecen solamente un ítem o un contrato de 3.500 bolivianos, 4.000 bolivianos, para más de 10 años de estudios que él ha invertido, para la importancia de este trabajo que él va a realizar, pues no le conviene quedarse, termina yéndose a otro departamento, trabajando en una clínica privada, tal vez, donde realmente tenga una remuneración justa y además donde pueda trabajar en las condiciones, ¿no? Porque muchas veces pueden haber grandes especialidades acá, pero no contás con los equipamientos, con los insumos, con los reactivos para realizar tu trabajo, entonces también estás de manos atadas, ¿no? Entonces es una de las luchas que hemos tenido todos estos 4 años y medio y es una lucha en la que vamos a seguir porque salud siempre va a ser prioridad, un pueblo enfermo no puede desarrollarse, no puede progresar, y también las luchas justas en la reivindicación de los trabajadores en salud. Recordemos que en la pandemia se les dijo héroes de bata blanca, son los héroes sin capa y un montón de cosas, pero se acabó la pandemia y nos olvidamos de los héroes, muchos de ellos ni siquiera se les pagaron los meses completos, a muchos de ellos son los medio mes, a otros se les prometieron contratos, se les prometieron ítems, se les prometieron trabajo, se les prometieron seguro y no se les cumplió, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que cambiar y hay que seguir luchando por eso. Priscila, creo que es importante también tomar muy en cuenta, bueno, la situación que están viviendo ustedes a nivel salud es totalmente precaria, es claro como el agua, ¿no? ¿Cómo va la situación con respecto al tema de la gasolina, la falta de insumos, de la canasta familiar también, que todo eso afecta de alguna u otra manera? Y bueno, pues evidentemente los insumos y todo lo que nos está quejando a todos los bolivianos, más el tema de la salud también, que es sumamente importante. ¿Cómo se está viviendo la realidad en esta ciudad del Beni? Bueno, hay muchas crisis ahorita en este país, ¿no? Crisis de combustible, crisis de dólares, crisis de inflación de los precios de la canasta familiar, más la crisis de la canasta, mejor dicho, de la crisis sanitaria que se ha acentuado. Bueno, quiero decirles que acá en el departamento del Beni, todinga las crisis las sentimos fuertísimas, fuertísimas, terribles. Tenemos colas larguísimas en los surtidores. Trinidad tiene 5 surtidores y el cupo de combustible que antes le llegaba normalmente al Beni, a Trinidad, no le está llegando. Lo que nos sorprende mucho es que en los otros departamentos, en las otras ciudades capitales, no hay tantas colas como acá en el departamento del Beni, no hay tanto desabastecimiento. Entonces, eso que nos hace pensar y sentir a nosotros los benianos que nos siguen tratando, como les decía anteriormente, como los entrenados, como bolivianos de segunda, porque no nos están dotando del combustible suficiente para abastecer a los transportistas, a los taxistas, a las trabajadoras del hogar, a los profesionales, a todo el mundo que se tiene que movilizar, ¿no?
La provincia de Mamoré y la provincia de Tene estuvieron casi 20 días sin una gota de combustible. Habían ambulancias que necesitaban trasladar enfermos en carreteras intransitables de tierra, llenas de pozos todavía, porque no son asfaltadas todas, y encima no había combustible suficiente, ni siquiera para las avionetas, para que lo puedan sacar en avionetas, y eso que sumado que salía más caro y más cosas, ¿no? Entonces, han habido poblaciones donde se han estado más de 15 días sin una gota de combustible. Hay ciudades grandes como en Ribera Alta, en el norte, motores de la economía, motores de la producción, donde sus cosechas se han visto perjudicadas, se han visto paralizadas en la época con las crisis de la vinculación caminera en el barro, más eso sumado a la falta de combustible, se perdieron muchísimas toneladas de arroz que no se pudieron sacar a tiempo. Eso es pérdida para el sector agropecuario y también una pérdida para la economía de los benianos, ¿no? Entonces, en el Beni la sentimos todas las crisis duplicadas por 10, sumado a que constantemente nos bloquean por la única carretera que tenemos para vincularnos con el resto del país, que es la carretera Trinidad-Santa Cruz. Cuatro Cañadas, San Julián, Guarayo, todo el tiempo hacen bloqueo por una u otra cosa. Inclusive han picado la carretera una vez, hicieron una zanja, la destruyeron, la deterioraron, solamente para hacerse escuchar y hacerse atender. Y le cuento que les funciona porque lo logran. Al segundo día, los ministros y el gobierno nacional les están dando soluciones. Acá el departamento del Beni hace 3 años, bueno, ya va a ser 4 en agosto, hizo un bloqueo exigiendo la construcción de la carretera Trinidad-Guayaramerí, ramal Portutares, que ya tiene la ley, que ya tiene el estudio de diseño final y un crédito que se farrearon y lo invirtieron en otro lugar. Le cuento que el día 14 recién apareció el ministro a intentar solucionar este bloqueo y lo hizo con mentira porque prometió 26 kilómetros de estudio. Ni siquiera dijo que los iba a faltar de estudio y ni siquiera ese estudio nos los ha entregado. Peor buscar el financiamiento para que lo construyan, ¿no? Entonces, con eso le quiero hacer notar las diferencias del trato desde el nivel central con nosotros los benianos y los afectados que nos vemos por toda la crisis y el mal manejo y despilfarro y corrupción y malversación, sumado a eso, la falta de voluntad para escucharnos y atendernos a los benianos. Evidentemente tiene que haber igualdad entre todos los bolivianos para poder resolver la crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Priscila, muchísimas gracias. Sí. Gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has brindado en esta mañana. Muchas gracias. Agradecidas con ustedes por el espacio y la oportunidad. Espero que me permitan volver para seguir comentándole cómo se vive en el Beni, qué necesita el Beni para ser visibilizado, atendido y escuchado por el nivel central. Gracias por el espacio, un gusto compartir con ustedes. Con mucho gusto. Y me quedo impresionado porque estás toda abrigada. ¿Está haciendo frío en el Beni? Bueno, nos llegan los surcitos de vez en cuando, nos regala un poquito el occidente de su clima para que nos refresquemos, así que esta madrugada nos llegó un surcito, les decimos acá a los cambas, un vientito frío, así que estamos abrigaditos. Bueno, ojalá que nos pasen el calorcito cuando llegue. Un abrazo, gracias. Chao. Vamos a intercambiar. Un abrazo, hasta otra oportunidad. Nos vemos. Bien, ¿vamos al corte? Nos vamos al corte, ya volvemos. Ahora en Monumental.